La costa norte del Perú es un espacio donde persisten variadas expresiones tecnológicas de origen prehispánico, cuyas técnicas han perdurado a través del tiempo. Una de ellas es el uso del telar de cintura para confeccionar textiles elaborados con algodón nativo, donde se ha mantenido la forma de elaborar las piezas y los instrumentos hasta la actualidad. La producción textil es un proceso complejo que ha perdurado a lo largo de los siglos, desde las primeras sociedades prehispánicas alrededor del 3000 a.C. hasta nuestros días. Sin embargo, su funcionalidad ha variado a través del tiempo, siendo objetos utilizados en actividades domésticas y en prácticas simbólico-ideológicas en las sociedades prehispánicas, pasando a ser bienes de tributo durante la colonia, hasta convertirse en artesanías en la actualidad. Voy a presentar esta técnica textil mostrando referencias arqueológicas e históricas que dan cuenta de su uso hasta la actualidad, donde es utilizada por artesanas de diferentes poblados de la región Lambayeque para producir artesanías que son ofrecidas a los turistas que visitan la zona. La actividad textil es una de las más antiguas que fueron desarrolladas por las sociedades que habitaron la costa peruana, existiendo evidencia de la misma desde el periodo precerámico a partir más o menos del 3000 a.C. El algodón nativo es una planta que crece en gran parte de los valles de la costa del Perú y fue utilizado desde tiempos muy tempranos. El uso del algodón añadió nuevas posibilidades al proceso del tejido, ya que se obtuvieron fibras más finas y al mismo tiempo, de acuerdo al grado de torsión, de mayor resistencia. Sin embargo, no se dejó de lado el uso de otras fibras vegetales como totora o junco que antecedieron al uso del algodón en la producción textil. La técnica más antigua es el entrelazado, es decir, un tejido que se hace sin telar, entrecruzando de diferentes maneras las taramas y urdimbres, mientras que el telar hace su aparición alrededor del 1800 a.C. Entre el 2500 y el 2000 a.C. aparecen evidencias de fibras y tejidos en diferentes sitios precerámicos de la costa, como el Áspero, la Galgada y Chilca. En el sitio arqueológico de Caral también se evidencia el hallazgo de abundantes semillas y motas de algodón en sus diversos asentamientos. El registro arqueológico de este sitio muestra el uso de telares, agujas de hueso y madera, punzones y espadas de tejer de hueso, así como ovillos, hilos, cuerdas e hilos retorcidos. Con ellos elaboraron textiles de distintos colores y con variadas técnicas. En el sitio de Huaca Prieta también se han encontrado gran cantidad de fragmentos textiles y en este sitio se destaca la aparición del primer diseño textil que corresponde a la representación de un cóndor con las alas desplegadas que se observa en la imagen y es muy reconocido porque es el primer textil que tiene representado una figura y fue excavado muy tempranamente en la década del 40. Entonces, desde épocas tempranas, el tejido no cumplió solamente una función utilitaria para la elaboración de cestas, bolsos o vestimenta, sino que también está presente en las ofrendas que se depositaban al construirse algún edificio importante, como marcador de estatus social mediante el uso de prendas elaboradas y tocados, y también se deposita en los entierros. A lo largo del desarrollo cultural de las distintas sociedades prehispánicas que habitaron la costa norte peruana, como el Moche, el Chimú y la Lambayeque, se continuó con la elaboración y el uso de los tejidos en algodón sin que se produzcan variaciones significativas en la técnica o los instrumentos utilizados. Para la época Moche se registra la presencia de tejidos realizados tanto en lana como en algodón. La mayoría de los tejidos provienen de contextos funerarios y de los rellenos en las grandes plataformas de adobe que conformaban sus edificios más importantes. En el caso de Moche, evidencia de la producción textil también se puede observar en la iconografía pintada en la cerámica. En el interior de un plato se representa pictóricamente un taller textil en el cual las tejedoras trabajan con telar de cintura y se aprecian accesorios e instrumentos textiles. El caso del plato moche que se observa en la imagen es muy interesante porque todas las evidencias arqueológicas relacionadas con la actividad textil son objetos que forman partes de la actividad, como partes del telar, hilos o los tejidos ya elaborados. Pero el plato es un caso único porque se representa la actividad en su conjunto y además puede verse la disposición del telar, que es igual a la forma en que lo hacen las tejedoras actuales. En sociedades costeñas más tardías como Chimuy y Lambayeque,
El tejido tuvo una importante presencia, utilizando técnicas de elaboración bastante desarrolladas, así como representaciones de una vasta iconografía religiosa. Los tejidos chimú solían ser bastante grandes, los que les permitía representar escenas detalladas y complejas. Estos grandes tejidos eran utilizados para decorar templos y espacios importantes, así como para cubrir a los gobernantes y líderes de la sociedad chimú en ocasiones especiales. Por su parte, la textilería lambayeque es similar a la chimú en cuanto al uso del algodón y la técnica textil, diferenciándose fundamentalmente en la morfología y elementos estilísticos de las piezas. Para esta época se registró la presencia de textiles de algodón asociados a entierros en el complejo Chotuna Chornancap y en Tucumán. También se presentan textiles asociados a entierros de personajes importantes tanto de la época lambayeque como inca. El tejido en la época inca tuvo un gran significado tanto religioso como político. Fue parte de los mecanismos de reciprocidad bajo la forma de presentes entre el Estado y los curacas de las poblaciones sometidas, así como del tributo exigido a las mismas, donde el Estado proporcionaba la lana para que las unidades domésticas tejieran las prendas que luego debían ser entregadas. En la costa norte, sin embargo, la tradición textil parece continuar sin mayores modificaciones, a excepción del uso de diseños incas. Se puede decir que la influencia inca en los tejidos norteños no fue muy importante y cuando ésta se dio, ocurrió en piezas de más elaboración destinadas a las élites y asociadas a prácticas religiosas, mientras que la producción utilitaria siguió manteniendo los cánones tradicionales de la costa norte. La producción artesanal de tejidos no terminó durante la conquista, sino que continuó como actividad doméstica y bajo la forma de tributo en la época colonial. Documentos del siglo XVII indican que varios pueblos de indios fueron conocidos como centros de elaboración textil y de manufactura de instrumentos textiles, y en las encomiendas costeñas la población indígena tributaba periódicamente ropas tejidas en cantidades fijas. En la imagen se observa, en primer lugar, una de las conocidas ilustraciones de Guamán Poma de Ayala, donde está representada una tejedora utilizando el telar de cintura, y además unas láminas o acuarelas realizadas por el obispo de Trujillo, Baltasar Jaime Martínez de Compañón, de fines del siglo XVIII, donde han quedado registradas actividades vinculadas al tejido, como el hilado, que se ve en la imagen de la izquierda, y el uso del telar. El siguiente registro que podemos presentar es el realizado por Heinrich Brüning a fines del siglo XIX. Brüning fue un viajero alemán quien realizó un exhaustivo registro fotográfico de la costa norte peruana entre 1885 y 1925 aproximadamente, donde registró también distintas actividades vinculadas al tejido, como el hilado, que se ve en la primera imagen, la preparación del urdimbre en la del medio y finalmente el uso del telar. Y también hay un registro realizado por el antropólogo norteamericano John Gilling en la década del 40, que realizó un estudio etnográfico del distrito de Moche, que es cercano a la ciudad de Trujillo, donde también se registra el uso de telar de cintura. En la actualidad, en diferentes poblados de la costa de la región Lambayeque, como Morrope, Monsefú, Tucumán y Ferreñafe, la técnica textil se continúa utilizando. Estas fotos son tomadas a tejedoras del poblado de Morrope, donde se puede ver justamente la realización del helado, la preparación del urdimbre y cómo se usa el telar de cintura. Hasta más o menos la década del 90 del siglo XX, la elaboración de los textiles estaba limitada al ámbito doméstico, donde las tejedoras hacían diferentes piezas que eran utilizadas en las actividades cotidianas de la casa, como manteles, paños, fajas, alforjas y mantos. Posteriormente, la técnica textil adquirió una nueva dimensión para la elaboración de artesanías y poco a poco fue insertándose dentro de la actividad comercial y turística regional. Las tejedoras de estos poblados recibieron capacitaciones de diversas instituciones para utilizar la antigua técnica y convertir los tejidos en un objeto atractivo para la venta, especialmente a partir de la elaboración de nuevos productos y diseños. Actualmente ya hay conformados varios grupos de artesanas que están organizadas en distintas asociaciones y que producen tejidos para la venta.
Elaboran nuevos tejidos como bolsos, cartucheras, carteras, monederos para su venta fundamentalmente a los turistas que visitan la zona. A partir de las capacitaciones recibidas, se está logrando insertar a las tejedoras en el mercado turístico, siendo la venta de sus tejidos un aporte para el sustento familiar, con miras a que puedan seguir transmitiendo esta antigua actividad artesanal a las actuales generaciones de sus comunidades como una nueva visión de los tejidos. Entonces, para finalizar, podemos decir que las técnicas prehispánicas, lejos de quedar en el pasado, se reinventan cada día en manos de las artesanas que las combinan con innovaciones para hacer artesanías atractivas para el turismo. Estas tradiciones no solo enriquecen la identidad local, sino que también juegan un papel importante en la economía de estas poblaciones. La transmisión del conocimiento es un proceso fundamental para la conservación de estas técnicas ancestrales. En general, las habilidades artesanales se enseñan de manera informal de madres a hijas, a menudo en el entorno familiar. Las jóvenes observan y practican con las artesanas más experimentadas, quienes comparten no solo las técnicas, sino también un sentido de pertenencia y continuidad cultural, lo que es esencial para la identidad de estas comunidades. Esta transmisión asegura que los métodos se mantengan vivos a lo largo del tiempo, adaptándose a las nuevas realidades sin perder su esencia. Sin embargo, las técnicas artesanales enfrentan desafíos debido a la modernización y la pérdida de interés en las tradiciones por parte de las nuevas generaciones. A medida que los jóvenes migran a las ciudades en busca de oportunidades, el conocimiento ancestral corre riesgo de desaparecer. Para contrarrestar esta tendencia, diversas organizaciones y fundaciones han comenzado a implementar programas que fomentan la enseñanza de estas técnicas, promoviendo la participación de los jóvenes en la creación de artesanías y su valorización en el mercado. Mantener vivo este patrimonio inmaterial es clave para fortalecer tanto la economía local como la memoria e identidad colectiva de estas poblaciones. Gracias.